¿Alguna vez la has escuchado o visto? Si hablo de La Llorona, este ente sobrenatural, que atormenta a los mexicanos, y no solo a los mexicanos sino, a muchos otros países de Latinoamérica, en muchos países de esta región del mundo la conocen su leyenda, pero ¿dónde tiene sus orígenes? Es en México. Muchos afirman, que grita ¡ay mis hijos!, y muchos un lamento que te hela la sangre, como sea son gritos espantosos de una mujer a la mitad de la noche. En este video tendrás un poquito de todo de La Llorona, las diferentes versiones de su leyenda. Para empezar tendremos que ir al México colonial, no a México prehispánico, en tiempos de Tenochtitlán, justo unos años antes de la llegada de Hernán Cortés, en tiempos del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Sí, porque desde este período es conocida, ellos fueron los primeros en escuchar sus desgarradores lamentos. En este caso ellos lo interpretaron como malos augurios, algo malo iba a suceder aquí. La historia de la Llorona prehispánica, o tal vez la diosa Cihualcoatl. ¿Pero qué es la Cihualcoatl? Pues te daré una explicación de lo que es y la leyenda de la Llorona del México prehispánico, la colonia y el México moderno, y las diferentes versiones de la leyenda de la Llorona. Cihualcoatl, del náhuatl. Cihualcoatl, serpiente en bras, y Endocihuatl, mujer. Y Coatl, o Coatl, serpiente, o Ciucoatl en la mitología mexica, es la recolectora de almas que, de igual modo, es considerada la protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. El término también fue utilizado en la sociedad azteca para referirse al jefe de los ejércitos. Dicho puesto era el segundo en importancia en la estructura política del imperio mexica, semejante al de un primer ministro. También era llamada Quilazli, la Ocihuatl, mujer guerrera y amante de los guerreros, Tonantzin, nuestra madre, y Huitzilnicuatec, cabeza de colibrí. Se le relaciona con las tribus del norte. Es descrita como una mujer madura con la cara pintada mitad en rojo y mitad en negro, en la cabeza lleva una corona de plumas de águila, vestida con una blusa roja y una falda blanca con caracolillos. En la mano derecha lleva un instrumento para tejer y en la mano izquierda un escudo que hace juego con su corona. De acuerdo con la mitología azteca, esta entidad guerrera le dio la victoria sobre sus enemigos. Por otra parte, se supone que fue quien molió los huesos que trajo Quetzalcóatl del Mictlán para crear a la humanidad. Discurso del relato. Editar. Los 4 sacerdotes aguardaban expectantes, sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca, al espejo argentino del lago de Texcoco, en donde las bandadas de patos silenciosos bajaban en busca de los gordos ajolotes. Después confrontaban el movimiento de las constelaciones estelares para determinar la hora, con sus profundos conocimientos de la astronomía. De pronto estalló el grito. Era un alarido lastimoso, hiriente, sobrecogedor. Un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfaras y en los taludes de los templos. Rebotó en el gran Teucali dedicado al dios Huitzilopochtli, que comenzara a construir Tizoc en 1481 para terminarlo a Huizotl en 1502, si las crónicas antiguas han sido bien interpretadas, y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio del entonces emperador Moctezuma Xocoyotzin. «Es Cihualcoatl», exclamó el más viejo de los 4 sacerdotes que aguardaban el portento. «La criatura ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos nuevamente», agregó el otro interrogador de las estrellas y la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche plenilunar. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos, por el rumbo del señorío de Texcocan todo quedó en silencio, sombras ominosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes primero y después Fray Bernardino de Sahagún interpretaron de este modo: «Hijos míos, amados hijos de la náhuatl, vuestra destrucción está próxima». Venía otra sarta de lamentos igualmente dolorosos y conmovedores, para decir, cuando ya se alejaba hacia la colina que cubría las faldas de los montes: ¿a dónde irán? ¿A dónde los podré llevar para que escapen a tan funesto destino? Hijos míos, están a punto de perderse. Al oír estas palabras que más tarde comprobaron los augures, los 4 sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán, era la misma diosa Cihualcoatl, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría en Tilpotoncatzin, en ese tiempo poseedor de su dignidad sacerdotal.
El emperador Moctezuma Xocoyotzin se atuzó el bigote ralo que parecía escurrirle por la comisura de sus labios, se alisó con una mano la barba de pelos escasos y entrecanos y clavó sus ojillos vivaces aunque tímidos, en el viejo códice dibujado sobre la atezada superficie de Amadl y que se guardaba en los archivos del imperio tal vez desde los tiempos de Itzcoatl. El emperador Moctezuma, como todos los que no están iniciados en el conocimiento de la hierática escritura, solo miraba con asombro los códices multicolores, hasta que los sacerdotes, después de hacer una reverencia, le interpretaron lo allí escrito. Señor, le dijeron, estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Cihuacóatl aparecerá según el sexto pronóstico de los agoreros, para anunciarnos la destrucción de vuestro imperio. Dicen aquí los sabios y más antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipoca y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre. Preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros, señor. Por eso la diosa Cihuacóatl vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír, las desdichas que han de llegar muy pronto a vuestro imperio. Moctezuma guardó silencio y se quedó pensativo, hundido en su gran trono de alabastro y esmeraldas. Entonces los 4 sacerdotes volvieron a doblar los pasmosos códices y se retiraron también en silencio, para ir a depositar de nuevo en los archivos imperiales, aquello que dejaron escrito los más sabios y más viejos. Por eso desde los tiempos de Chimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma, Iluicamina, Axayacatl, Tizoquiahuizotl, el fantasmal augur vagaba por entre los lagos y templos del Anáhuac, pregonando lo que iba a ocurrir a la entonces raza poderosa y avasalladora. Al llegar los españoles e iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco y con las negras crines de su pelo tremolando al viento de la noche, aparecía por el sudoeste de la capital de la Nueva España y tomando rumbo hacia el oriente, cruzaba calles y plazuelas como al impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios y las imágenes iluminadas por lámparas votivas en pétreas hornacinas, para lanzar ese grito lastimero que hería el alma. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ay! El lamento se repetía tantas veces como horas tenía la noche la madrugada en que la dama de vestiduras vaporosas jugueteando al viento, se detenía en la plaza mayor y mirando hacia la catedral musitaba una larga y doliente oración, para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad y cerca de la traza. Jamás hubo valiente que osara interrogarla y todos convinieron en que se trataba de un fantasma errabundo que penaba por un desdichado amor, bifurcando en 1000 historias los motivos de esta aparición que se trasladó a la época colonial. Los románticos dijeron que era una pobre mujer engañada, otros que una amante abandonada con hijos, hubo que bordaron la consabida trama de un noble que engaña y que abandona a una hermosa mujer sin linaje. Lo cierto es que desde entonces se le bautizó como La Llorona, debido al desgarrador lamento que lanzaba por las calles de la capital de Nueva España y que por muchos ilustres constituyó el más grande temor callejero, pues toda la gente evitaba salir de su casa y menos recorrer las penumbrosas callejas coloniales cuando ya se había dado el toque de queda. Muchos timoratos se quedaron locos y jamás olvidaron la horrible visión de La Llorona. Hombres y mujeres se iban de las aguas, y cientos se enfermaron de espanto. Poco a poco y al paso de los años, la leyenda de La Llorona, rebautizada con otros nombres, según la región en donde se aseguraba que era vista, fue tomando otras nacionalidades y su presencia se detectó en el sur de nuestra insólita América, en donde se asegura que todavía aparece fantasmal, enfundada en su traje vaporoso, lanzando al aire su terrífico alarido, vadeando ríos, cruzando arroyos, subiendo colinas y vagando por cimas y montañas. Este ser es considerado como el primero en dar a luz. Ayudó a Quetzalcóatl a construir la presente era de la humanidad, moliendo huesos de eras previas y mezclándolos con sangre. Es madre de Mixcoatl, al que abandonó en una encrucijada de caminos. La tradición cuenta que regresa frecuentemente para llorar por su hijo perdido, pero solo encuentra un cuchillo de sacrificios. Regía sobre el Cihuateteo, el lugar donde perecían las mujeres nobles que habían muerto durante el parto. También dice la leyenda que surgió de forma fantasmal para advertir sobre la destrucción del imperio de Moctezuma, tomando después el popular nombre de La Llorona. Su aspecto es el de Ilamatecutli, Tocciitlazolteotli, obtiene el título de viceregente de Tenochtitlán.
¿Qué pareció? Ahora te cuento la leyenda de La Llorona como se le conoce. La leyenda de La Llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares, cerca de ríos, lagos, pueblos y ciudades, lamentándose por el crimen que ha cometido: asesinar a sus hijos. Este espectro forma parte de la identidad cultural de Hispanoamérica. La leyenda de La Llorona ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el espacio, surgiendo de ella diferentes versiones según el lugar geográfico. No existe una única versión de esta leyenda, incluso en un mismo país pueden conocerse varias según el lugar. Esta es la adaptación de una versión corta de la leyenda extendida en México, la cual está ambientada en la capital del país. Cuenta la leyenda que, a mediados del siglo XVI, durante las noches de luna llena, los vecinos de Ciudad de México se despertaban sobresaltados al escuchar los fuertes lamentos de una mujer, la cual gritaba: ¡ay mis hijos! La figura iba vestida de blanco y un velo cubría su rostro, mientras recorría las calles de la ciudad, dirigiéndose hasta las orillas de un río, donde se desvanecía. Dicen que la mujer, tras el abandono de su marido, decidió ahogar a sus hijos en el río. Desde entonces, lamenta lo sucedido arrepentida y vaga por las calles de la ciudad. Hay quien afirma que a día de hoy se puede oír su triste lamento. De esta narración, de la cual destacan los elementos fantásticos y sobrenaturales del folclore, su origen sigue siendo objeto de estudio e interés. ¿Dónde surge? ¿Cuáles son sus diferentes versiones? ¿Qué interpretaciones se pueden extraer de ella? ¿Cuáles son sus elementos simbólicos? Veamos. Análisis de la leyenda de La Llorona. Existen tantas versiones de esta leyenda como lugares a los que ha llegado, y la mayoría comparten rasgos comunes. Autores como el Dr. Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles establece que esta leyenda presenta tres variantes. Es decir, las versiones suelen diferenciarse por los cambios de tres elementos: origen de la mujer, criolla, mestiza o indígena. La forma en que comete el crimen: ahogando a sus hijos en el agua o empleando un cuchillo. ¿Por qué aparece? Siente nostalgia por sus hijos. Aparece a los infieles de sus esposas o prometidas y para hacer perder la cordura a aquellos que presencian el espectro. Además de las mencionadas por Verduzco Argüelles, también se podría incluir: motivo por el que comete el delito, abandono de un hombre, traición a su raza e infidelidad de su parte hacia un hombre. Así pues, se pueden extraer distintas interpretaciones de la leyenda, especialmente atendiendo al motivo por el cual aparece este espectro. De una u otra forma, parece tener siempre un carácter aleccionador. Consecuencias de traicionar. En cada país existen incluso distintas versiones, según el lugar. Por ejemplo, en México se ha visto una evolución de la leyenda desde el virreinato. Una de las versiones mexicanas alude a la tradición del pueblo. Llama la atención que tanto en México como en Nicaragua La Llorona parece ser una mujer que sufre las consecuencias de traicionar a su pueblo por envolverse con hombres de otra raza. En algunas versiones de México se llegó a relacionar el espíritu con Malinche, muchacha esclava ofrecida por un cacique a Hernán Cortés, y el motivo de su aparición es el arrepentimiento por abandonar a su pueblo. En el caso de la versión nicaragüense, se trata de una joven indígena abandonada por un joven extranjero, quien no tenía intención de llevarla a su país ni responsabilizarse de su futuro hijo. Después de esto, y de la advertencia de su madre en no mezclar su sangre con la de un verdugo, la muchacha acaba con la vida de su hijo. Efectos de la infidelidad. En algunas versiones, como la colombiana y guatemalteca, la mujer comete una infidelidad y queda embarazada. Es como una especie de pena que tiene que pagar por haber engañado no solo a un hombre, sino también a su familia. En estas versiones está muy presente el modelo patriarcal, donde parece que la mujer tiene que relacionarse con quien su progenitor elija para ellas. En ambos casos, la mujer pertenece a un estrato socioeconómico elevado, y engaña a su esposo con alguien de un estrato inferior. Alguna de las interpretaciones que se le han dado a esta versión de la leyenda es que sirva de lección a quienes desobedecen o son infieles a sus parejas. Incapacidad de cumplir con el rol sociocultural establecido. En otras versiones, La Llorona es una mujer que sufre el abandono de un soldado con el que tenía una relación, y al verse incapaz de criar a su hijo, acaba con la vida de este. Esta narración se puede interpretar como un acto de venganza que ella comete hacia el hombre que la ha abandonado. También, con una visión centrada en la presión que la mujer sufre con respecto a cuáles son sus obligaciones a nivel social con respecto a la maternidad. La Llorona podría ser una mujer que sufre la presión del rol que ha de cumplir, al no verse capaz de hacerlo, comete un grave delito y se arrepiente. Simbología. En La Llorona hay elementos que están presentes en prácticamente todas las versiones de la leyenda, los cuales pueden ser interesantes para comprender qué hay detrás de esta narración.
También sirven como nexo entre unas y otras. El agua es curioso como en la leyenda el agua es uno de los elementos que está presente en casi todos los casos. Ríos, lagos, lagunas, la presencia del agua significa fuente de vida, también en ciertas ocasiones, como en este caso, también puede simbolizar la muerte. Vestimenta blanca. Normalmente se describe a la Llorona como el espectro de una mujer vestida de blanco. También cubre su rostro con un velo. Llama la atención que, el blanco es en muchas ocasiones el color que representa a las deidades. Este color contrasta con la oscuridad de la noche, asimismo se relaciona de forma estereotipada con el color de fantasmas y espíritus. Los gritos de una forma literal, el lamento de la Llorona se justifica por la pérdida de sus hijos, al cometer ella misma el crimen. Uno de los gritos más conocidos es el de, ¡ay mis hijos! Tal y como apuntan en su investigación Alberto y Aitana Martos García, los gritos de la Llorona se han llegado a interpretar de una forma derrotista. Es decir, en el plano denotativo, se ha entendido como un lamento del pueblo americano por la calamidad sufrida durante la conquista. Por otro lado, el grito de la Llorona va más allá del lamento por sus hijos. Si se escucha este espectro es señal de mala suerte, lo que ocurre después de percibir su lamento es una sucesión de desgracias. En este sentido, el grito de la Llorona podría funcionar como señal de mal augurio. Historia de la Llorona. El origen de la leyenda de la Llorona es incierto. La primera vez que aparece registrada de forma escrita es durante el siglo XVI a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Algunos estudios apuntan afinidades con otros espectros procedentes de la cultura prehispánica. Otros, a que las distintas versiones que se conocen hoy día de la leyenda datan de la época colonial. Veamos. Prehispánico. Tempecudli, Chocachualc y el sexto presagio. Aunque no existen certezas de que este sea el verdadero origen de la leyenda de la Llorona, estudios apuntan a similitudes con otras divinidades de origen prehispánico. Por ejemplo, en lugares como Xochimilco, México, donde la leyenda sigue muy presente, la Llorona parece estar claramente vinculada a la diosa Tempecudli. Esta deidad, al igual que la Llorona, también está vinculada al filicidio de sus hijos en el río. Existen otros datos que conectan la figura de la Llorona con el período prehispánico y a deidades como la mexica Cihuacóatl, mitad mujer mitad serpiente, la cual se asociaba a la fertilidad y los partos. Asimismo, Cihuacóatl está directamente vinculada al amparo de las mujeres que fallecían durante el parto. Bien, como pudiste notar, todas las versiones de la leyenda de la Llorona, están los mismos elementos. La mujer que tuvo una relación amorosa con un español, el español la engaña, y la abandona en venganza, ahoga a sus hijos en un río. En otras versiones que he escuchado el mismo hombre es el que se los quita, o se le mueren ahogados, y comienza a vagar buscándolos como en la película La leyenda de la Llorona versión animada, pero los elementos ahí están. Un grito horrible que de estar escribiendo esto me dio escalofrío, porque la he escuchado, y nunca grita ¡ay mis hijos!, sino solo es un lamento muy siniestro acompañado de los perros de los vecinos, muy alterados. Es más parecido al relato prehispánico, que al colonial, aunque cabe destacar que hay mucha gente que asegura haber escuchado el clásico grito, el de ¡ay mis hijos!, pero muy cansado, seguido de un alarido o lamento. Por ejemplo, hace muchos años salía en la radio un programa que se llamaba La Mano Peluda, y uno de los relatos una señora aseguró que si grita ¡ay mis hijos!, y muchas otras personas incluyéndome, dirán que solo es el lamento. Insoportable como sea, escucharla o verla es muy desagradable. A continuación te presento relatos de la Llorona. Las leyendas urbanas y cuentos de terror espeluznantes abundan en la historia de nuestro país, son casi tan antiguos como su fundación. Existen relatos de la Llorona para llorar, reír y aventar, pero algunas leyendas urbanas que han sobrevivido al tiempo sí que dan mucho miedo. Aunque el imaginario colectivo puede enriquecer las diferentes versiones de la Llorona y su leyenda, que se extiende por toda Latinoamérica, hay algunos registros desde la época prehispánica, donde una misteriosa mujer iba lamentándose por las calles. Muchas veces y muchas noches, se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros: «Oh hijos míos, del todo nos vamos ya a perder». Se puede leer la historia en este libro. Este era uno de los presagios, según los cronistas de la Nueva España, que anunciaba la caída de la Gran Tenochtitlán y el fin del reinado de Moctezuma. Años más tarde, en la colonia, la leyenda de la Llorona tomaría nuevos aires. Los conquistadores valerosos y esforzados, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, se le dio el nombre de la Llorona.
Este fragmento es una cita de José María Marroquí en el libro Las calles de México de Luis González Obregón. En dicho compendio La Llorona asusta a los pobladores de la capital mexicana. Se le ve llorar en la plaza principal, zona centro, para dirigir sus lamentos hasta las afueras y hundirse en el lago Xochimilco. Así nació uno de los relatos que han asustado a chicos y grandes por igual desde hace muchas generaciones, pero lo más interesante son los relatos y versiones de La Llorona, que puedes revisar en esta antología de la UAM, que los chilangos cuentan, van los más escalofriantes. Relatos de La Llorona contados por jóvenes, se tenían que quedar quietos porque si no se los llevaba La Llorona. Esta historia me la contó mi prima. Sucede que cuando ella vivía en Izcalli, entre su colonia y la otra se atraviesa un canal. Dicen que a las 11 de la noche en ese lugar se escuchaba un chillido, y según los lugareños, se tenían que quedar quietos porque si no se los llevaba La Llorona. Gallardo A. Huanx, Izcalli. El señor se dio cuenta de que la mujer no tenía pies y que iba flotando. Mi abuelita me contaba que en la calle 2 de abril en el poblado de Los Reyes, La Paz, un señor conocido de ahí del pueblo iba caminando en la madrugada pero estaba muy borracho. Este señor se encontró con una hermosa mujer que traía puesto un vestido blanco y largo. El señor le comenzó a decir piropos. La mujer solo se quedó escuchando al señor y en el momento en que se retiraba, el señor se dio cuenta de que ella no tenía pies y que iba flotando. Fue tal la impresión del señor, que se volvió loco, y cuentan los del pueblo que lo tuvieron que internar en un manicomio. Alma Berta Gr. Huanx, Los Reyes, La Paz, Estado de México. Escucharon los gritos de sufrimiento de una mujer. Se trata de una pareja que caminaba por una calle de Cancún y oía, ya entrada la noche, los gritos de sufrimiento de una mujer. Todo empezó con el plan para dar una caminata en la noche por la ciudad. Arturo, el amigo que me la contó, salía a pasear con su novia por las calles de su casa. Arturo y Graciela andaban caminando por la SM15, donde hay gran afluencia de jóvenes por la noche. Ambos se detuvieron en el kiosco que se encuentra al centro del parque a platicar, o al menos eso me dijo Arturo, cosa que no creo. Cuando estaban entrados en la plática, se asustaron porque escucharon los gritos de sufrimiento de una mujer. Se les hizo muy extraño, ya que era tan noche que era casi imposible que alguien anduviera por ahí. Al detener la plática y empezar a buscar a esa mujer para ver si en realidad alguien estaba en peligro, no encontraron nada. Asustados, se fueron de ahí en el coche de Arturo y nadie volvió a hablar del tema porque si no, iba a parecer que mintieron o estaban ebrios, cosa que se cree mucho de la juventud de Cancún. Rodrigo G. Tec de Monterrey, Cancún, Quintana Roo, relatos de La Llorona en la Ciudad de México. Estas son algunos relatos de La Llorona que seguro conoces de los barrios y colonias chilangas. La Llorona en Mixcoac. Cuenta la leyenda urbana que una mujer, enferma de celos y rabia, acabó con la vida de sus pequeños en las orillas del río Mixcoac. Desde entonces su alma vaga llorando por sus hijos y sus almas perdidas. Se dice que en los alrededores del templo de Santo Domingo de Guzmán se puede escuchar un lamento: ¡ay, mis hijos! La Llorona en el centro. Otro de los relatos de La Llorona en nuestra ciudad, narra que los lamentos inician pasadas las 12, estos gritos provienen de una mujer mestiza que según dicen, ahogó a sus hijos en el antiguo lago de Texcoco. La mujer mestiza estaba enamorada de un acaudalado español con el que tuvo 3 hijos. En aquellos años, la gente dice, no estaba bien visto tener una amante. La mujer descubrió la traición de su amado y así decidió llevar a sus hijos al límite de Distrito Federal, para hundirse en el lago. Bien, pues esas son algunas historias de La Llorona, leyendas urbanas o experiencias con La Llorona, pero todas tienen lo mismo: la mujer de blanco, y todas están cerca de ríos o cuerpos de agua. Lo único que he pasado relacionado con La Llorona es escuchar sus lamentos. Soy de Huehuetoca, Estado de México, y en la noche a veces se le puede escuchar y la primera vez que la escuchas es lo peor. Y me encontraba solo, y han sido varias veces ya. El ambiente se siente pesado, es el primer paso, y de pronto se puede escuchar un desgarrador lamento y los perros de los vecinos muy alterados. Eso lo hace más tétrico. A continuación un fragmento de un vídeo de YouTube, que en sí te puedo decir que es La Llorona.
Bien espantoso, ¿no? Ahora con esta leyenda se han hecho películas, libros de horror o leyendas, y una representación en Xochimilco, pero ¿cuál origen tendrá la Llorona, el prehispánico o el de la colonia? A mi parecer es más probable el prehispánico, ya que como te explicas que la vieran y escucharán, ya en tiempos de la colonia, y le buscaron un origen, la cual perdura hasta hoy. De todos modos no me gustaría encontrarme con ella, mi mamá asegura haber visto, una mujer con esas características, y aparte la ha escuchado, incluso se dice, y eso se me hace ya demasiado, que vuele de cerro a cerro pero por los cables de luz, de alta tensión. Bueno, eso es la percepción que se tiene al escuchar sus lamentos, o quién sabe al ser un ente sobrenatural, tal vez si lo haga considerando que la Ciudad de México, se encuentra cerca. Voy a decir en dónde pasa ese fenómeno, en la colonia México 68, Naucalpan de Juárez. Si en Naucalpan de Juárez, colonia México 68, es donde ocurre ese fenómeno. En esa colonia hay dos cerros, uno da a la colonia Colinas de San Mateo, y el otro a Vista del Valle, pero, seguramente es la percepción de la gente. Hay una historia de una persona que todas las mañanas se paraba a barrer su banqueta, y eran las 4 de la mañana, y una vez se le acercó una mujer y le preguntó: disculpe, ¿cómo qué hora es? Respondió el hombre: van a dar las 5, y entonces la mujer responde: ya se me hizo tarde, y se fue lamentando. Era la Llorona. Desde ese día esa persona no volvió a ser el mismo. Eso ocurrió a la altura de la lechería en la colonia México 68, Naucalpan. Si eres de ahí, dime si ya sabías esa leyenda urbana. Si no, pues ya lo sabes. Si eres de ahí, sabrás que hay una barranca abajo de un sitio en la avenida México, y ahí se escuchan mucho, o eso me han contado, y hacia hay muchos relatos en todo México. Yo solo la he escuchado en mi domicilio actual, y además te pondré varios audios de la misma para que no puedas dormir. Te darán escalofríos pero bajo tu propio riesgo. Ya uno de ellos están bastante feos, pero respeta los elementos. Son horribles esos lamentos, y los perros se alteran al igual que los gatos. Estos últimos, si se encuentran y quieren pelear, te podía confundir un poco. XD. A continuación, la Llorona en varias partes de México. ¿Qué tal? ¿Ya no dormiste? Ahora con respecto a los gatos retandoce, da miedo escucharlos, y comparemos para que no digas que escuchaste a la Llorona y en realidad eran gatos, que querían pelear.
¿Verdad? No hay comparación, hay niveles, además se dice que ella te puede trolear, se dice que si se escucha lejos está cerca y si se escucha cerca está lejos, una vez la escuché lejos, muy lejos, ay qué miedo. En conclusión, La Llorona es una leyenda, muy antigua desde tiempos del México prehispánico y su período colonial, además que sigue hasta nuestros días, o más bien nuestras noches, se dicen muchas cosas sobre ella, pero si la escuchas mejor reza, no te animes a salir o asomarte, y aguanta si tienes tu celular a la mano, si graba para que registres a esa entidad. El investigador paranormal Alberto del Arco asegura que es un tipo de fantasma, no es la misma de la leyenda, pero pienso lo opuesto, ya que según su leyenda ella sigue, buscando a sus hijos, o llora por sus hijos los mexicas, o incluso cuando aparece algo malo podría pasar como lo creían nuestros antepasados. Si te gustó el vídeo regálame un me gusta y comparte, suscríbanse, adiós.